Bien, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos continuando en el estudio de la carta de Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo número 5 y comenzamos en el versículo 12 para llegar hasta el 21. Si el Señor lo permite, vamos a tener unas palabras de oración. Padre amado, Padre bueno, estamos delante de tu presencia y te necesitamos, Señor. Solamente tú sabes, Señor, y puedes medir cuánto te necesitamos, Señor. Te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú seas propicio a nuestra necesidad en esta noche, nos hables por tu palabra y que entendamos para guardarla en nuestros corazones y para obedecerte, Señor amado, Dios mío, de tal manera que nuestras vidas den frutos verdaderos, Señor, de aquellos que se hacen llamar tuyos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Mira, la semana pasada estuvimos discutiendo los resultados de la justificación, donde Pablo nos explica que somos justificados por creer en que Cristo llevó nuestros pecados a la cruz y murió por nosotros, y que por medio de su muerte en la cruz nosotros ahora somos inocentes y aceptados delante de Dios. Esos son los resultados de la justificación que Cristo hizo. Y hoy, en el versículo 12, Pablo nos lo dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nos dice la palabra y nos enseña la palabra que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios. Todos entraron en condenación porque sus conductas los separaban de Dios por el pecado que heredaron, por la manía, por la costumbre de pecar que heredaron de Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero fíjense lo que dice Pablo. En el versículo 14 nos dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque no hubiera ley, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. O en otras palabras, el regalo que Dios nos iba a hacer no era como la transgresión que trajo Adán cuando pecó contra Dios. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don, el regalo de Dios, por la gracia que un hombre nos daba. Su nombre es Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación de todos. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El regalo de Dios vino a nosotros
a causa de todo aquel pecado que manchaba nuestras vidas. Pero con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, para la perdición de muchos. Pero el don, el regalo de la salvación que traía Cristo Jesús, vino a causa de muchas transgresiones. Jesús quería limpiar todas nuestras transgresiones y todos nuestros pecados para que fuéramos justificados, para justificación. Pues si por la transgresión, dice el 17, estoy en el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si la muerte entró a causa de un solo hombre, y con esa muerte la condenación, por medio de Cristo la gracia y el perdón son mucho más. El versículo 18 dice: así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo fue a la cruz para tomar los pecados de los hombres y llevar nuestros pecados juntamente con Él, para Él morir en nuestro lugar, para Él pagar el precio por ese pecado. De manera que por medio de Cristo tenemos justicia y tenemos la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. La gran multitud de gente que ha creído en Cristo, que ha aceptado la salvación de Cristo, que ha aceptado el sacrificio de Cristo, recibe vida eterna y salvación. Y ya no son parte de aquellos que son condenados por el pecado. Y dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo nos está diciendo claramente aquí que la ley existe para crear conciencia de pecado. Y nos está diciendo con claridad que llega un momento en que el ser humano se da cuenta de que su pecado es mucho y de que es abundante su pecado. Pero no tenemos que temer si estamos arrepentidos y si venimos a Cristo, porque la gracia, el perdón, la misericordia, la vida eterna que Él ofrece va más allá del pecado que el hombre haya cometido.
va más allá del pecado que el ser humano haya cometido delante de los ojos de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Que nosotros tenemos por medio de Jesucristo vida eterna y somos justificados por medio del Señor nuestro y de su obra en la cruz del Calvario. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el versículo 21. Dios les bendiga, Dios les guarde, y vayan leyendo el capítulo 6 para la próxima semana. Que Dios les bendiga. Padre amado y Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra, porque no falla, Señor amado, aunque nosotros fallamos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, apelamos a tu gracia, Señor. Que apelamos a tu perdón, Señor amado, por nuestras faltas, Señor. Y dándote gracias, Señor amado, por la abundancia de tu perdón y misericordia. Señor, entregamos estas palabras a ti para que las escondas en nuestros corazones, Señor. Para que estés, Señor amado, en un lugar seguro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén.